Saludos, bienvenidos otra vez a este canal. Hoy estamos en un evento de vehículos acá en el Hotel del Lago de Maracaibo, una expo feria internacional automotriz que se está realizando acá en el Hotel del Lago de Maracaibo, y vamos a ver carros nuevos, repuestos, carros clásicos, y vamos a ver un poco, pero lo que me interesa de este video es traerle a ustedes los nuevos vehículos que están entrando a Venezuela. Sí, volvieron las concesionarias, volvieron los carros 0 kilómetros a Venezuela, cosa que habían desaparecido. Volvió la Ford, volvió Renault, volvió Mitsubishi, volvió Hyundai y otras empresas de vehículos chinos que vamos a estar viendo. Vamos a ver si preguntamos precios y todo. Acá atrás de mí ya podemos ver algunos vehículos de la marca Ford 0 kilómetros. Claro, el precio no es nada barato, pero están empezando a llegar y algunos bancos también están dando alguna financiación y algunas cuestiones más. Pero bueno, vamos a ver qué tal, si nos dan precios, si podemos ver estos vehículos nuevos por dentro, que más me interesa. También hay unos vehículos clásicos que ya los vamos a ver. Vamos a ver todo esto, así que no hablemos más. Bueno, entrando acá ya tenemos unas camionetas Ford, de la marca Ford. Unos camionetones espectaculares. Podemos ver la etiqueta Venezuela, Puerto Cabello. Esto ya no se están ensamblando en Venezuela. Todos estos vehículos vienen importados. Desde hace años las ensambladoras en Venezuela desaparecieron. Fíjate esta camioneta Ford. Vamos a ver si le preguntamos el precio a esta gente. Ah, qué buena que está. Esta doble cabina. Esta más de estilo de pasajero. Ah, esa es la Ford Ranger. Esta es la Ford Territory, muy bonita está esta Ford Territory. Y aquí hay otra Ranger, otra Ford Ranger en otro color. Acá tenemos otra marca de vehículos. Estos creo que son asiáticos, no sé qué carro es este. Caín, no sé cómo se pronuncia, marca media rara, pero que son asiáticos, chinos. Ahí lo tenés. Ahora vamos a preguntar los precios, si nos dan precio de estos vehículos, que arrancan desde los $20.000. El vehículo más común, el más barato, arranca desde los $20.000 en adelante. También tenemos este tipo de camioneta con plataforma. Esta camioneta, tenés esta es la marca de este carro, que no sé qué marca es esto. Caín. Ahí está la camioneta, tiene los vidrios abiertos. Mirá qué buena que está esta. Esa está buena, no sé, creo que son asiáticos. Y aquí está la de carga. Y bueno, acá está. Tienen su valet parking ahí, y ahí están vehículos clásicos en la entrada, y ahora vamos a entrar directamente para el salón. Vamos a preguntar cuánto cuestan estas camionetas. Bueno, esto es una marca china, Kaiji se pronuncia, $47.000, papá, precio de lanzamiento, me dice acá el amigo. Y este tipo carro me dijo $30.000, precio de lanzamiento, promoción exclusiva. Vamos a preguntar los Ford esto y ahí vamos para adentro. Bueno, la Ford Ranger, $67.000. Y ahí hay un chico que está interesado, dice que la va a comprar a fin de año, porque a pesar de que uno cree que no, hay gente que tiene dinero, muchas empresas, empresarios que necesitan un vehículo nuevo. Ahí este chico está preguntando, dice que probablemente la compre a fin de año para su empresa. La Ford Ranger $67.000, la que estaba ahí al lado, la otra que es más de paseo, $47.000 Ford. Vamos para adentro. Bueno, acá tenemos este clásico, el Ford A de 1929 de Autos Clásicos Maracaibo. Síganlos en Instagram. Y mirá los primeros vehículos que hubo en el mundo, ¿no? A lo que es el carruajes. Bueno, ahí entramos, bienvenidos, el letrero Autotex, ahí bueno, hay venta de repuesto, todo. Vamos a ver qué onda aquí. Ahí están las diferentes marcas, las promotoras. Vamos a ver qué tal, vamos a dar una vuelta, y por la parte de atrás hay más vehículos. Entonces bueno, acá tenemos venta de repuestos, lo que es tripoide, tren delantero, amortiguación, amortiguadores, unas revistas de vehículos.
Vamos a ver por este lado qué más hay. Robótica, robot. Acá dan globos, merchandising. Bueno, ahí tenés un carro de go-kart de Speedzone que están acá en la vereda del lago. Muy bueno, nosotros fuimos aquí en Speedzone, recomendado para aprender a manejar ahí go-kart. Vamos a entrar a este salón. Ahí está el go-kart. Vamos a ver qué hay aquí. Aquí es de juguetes, de no sé qué onda aquí. Aquí está todo mezclado con vehículos así de juguetes de colección. Vintage Toy. Todos los Hot Wheels que tiene. Está bueno. Todos vehículos de juguete de colección. Bueno están. Bueno, esto todo juguetes coleccionables que si le llegas a tocar uno te cortan un dedo los muchachos aquí. Así que bueno, vamos a seguir. Acá está la gente de Blindamar, son vehículos blindados. Ahí está la promotora de Blindamar, que necesitas un vehículo blindado, aquí te lo arman ellos, te lo blindan y estás tranquilo. Para la gente esa que todavía tiene miedo, que dice no, Venezuela es un peligro, ahí está, te blindan el vehículo, te compras un carro y ellos se encargan del blindaje. Bueno, ahí tenés Selena Internacional, estos son evaporadores, electroventiladores, todo tipo de refrigeración. Refrigeración para vehículos, que para acá, para Maracaibo, es un mal necesario tener aire en el carro porque el calor es insoportable. Ahí tenés todo tipo de condensadores, evaporadores, todo lo que es refrigeración vehicular. Ahí está el compresor también, Selena Internacional, ahí ves. Que siempre hace falta aire en el carro, si no te morís acá en Maracaibo con el calor que hace. Bueno, acá se divide para arriba, para abajo y para la parte de atrás. Vamos a ver, pues nos vamos para abajo primero, vámonos para abajo a ver qué onda. Bueno, acá tenemos la marca Jack, que son unos vehículos, creo son chinos, que también están entrando bastante duro. Fueron de los primeros que empezaron a traer acá a Maracaibo, la camioneta Jack esta. Acá tenemos la camioneta, el precio de la camioneta Jack, $30.666 más INTT, que es la placa, esto de Venezuela, el IVA y el impuesto a las grandes transacciones financieras si pagás en dólares, que es un 3% de los $30.000. Que no la veo mal, $30.000 por una camioneta, no la veo mal, ya que vimos las que estaban afuera, la Ford Ranger, que costaba $67.000. O sea, te compras dos camionetas de esta con lo que cuesta una Ford Ranger, una cosa de loco. Así que está bien, está buena que está. Casi todos los vehículos que están viniendo son automáticos. Este no sé si tiene caja dual, pero mirá qué buena que está la camioneta esta, por Dios. Habría que ver qué tal sale, pero la Ford costaba $67.000, esta cuesta $31.000 y un poquito más quizá. La verdad que mucha la diferencia, mirá qué nave. Bueno, acá está este carro tipo hatchback, parecido al mío, al Renault, que es este estilo. Este cuesta $15.000. Bueno, más INTT, más el IVA, más el impuesto a las grandes transacciones financieras, que es un 3% cuando pagás en dólares. $15.000, no está mal, no lo veo caro. Vehículos Jack. Acá tenemos una empresa de neumáticos, Z-Max. Ahí venden todo tipo de cauchos que llaman acá en Venezuela, Z-Max, llanta. Ahí tenés. Pero está bueno, este está bueno, está bueno. No me parece caro, vamos a ver un poco el motor. Bueno, ahí viene de metido y le abrí la puerta para que lo vean por dentro. El Jack este de $15.000. Trae la pantalla acá. Casi todos son automáticos. Acá en Maracaibo o en Venezuela, más que nada en Maracaibo, les gusta manejar automático. A los venezolanos, a los maracuchos. Pero la camioneta está buena, por $30.000.
30 y pico mil de dólares. Está muy buena, muy buen precio me parece a mí, a comparación como estaba la Ford Ranger de ahí afuera. Bueno, la camioneta Jack tiene 5 años de garantía o 150.000 kilómetros. Me dice acá el señor, el experto, que gran parte son repuestos Volkswagen o partes de Volkswagen. Son vehículos chinos, pero que tienen precio bastante económico porque los traen desarmados y los ensamblan en Venezuela. En cambio, la camioneta Ford, la Ranger, la traen armada directamente y eso hace que le eleve el costo. Pero te queda como 35 mil dólares esta camioneta, ya todo con los impuestos, la placa y todo, ¿no? Todo lista. Unos 35 mil dólares final. No la veo mal, la veo bastante bien, me parece. Acá hay otro puesto de cervecita, Zulia, Solera. Ahorita nos tomamos una. Acá hay otro de lubricantes Raloy. Esto creo que es nuevo, esta marca. Ahora había visto. Raloy Moto. Raloy, creo que es para moto. Creo que es para 2 tiempos. No sé si hay de vehículo, pero creo que es de moto. Me parece que es para más tirando para moto. Esta marca Raloy. Y está la promotora. Acá tenemos uno de luces para camiones, gandolas y autobuses. Cornetas. Esto más para camiones. Luces LED y todo esto. Para vehículos pesados de carga. Camiones, autobuses. Bueno, seguimos por acá. Acá para los Toyo Bobos. Vamos a preguntar cuánto valen los Toyota. Vamos a ver. Acá está el stand de Toyota. Este es el Corolla, los nuevos Corolla. Bueno, ahí me conseguí con unos fans. Aquí tenemos el Toyota. Vamos a ver si lo podemos abrir. No, este está cerrado, cerradísimo. Vamos a preguntar cuánto cuesta los Toyota. Los Toyota piden una locura siempre. Bueno, acá está el stand de Toyota, Toyo Occidente. Las chicas, las promotoras. Vamos a ver, preguntar. Ahí me pusieron me llenaron de stickers. Vamos a ver cuánto están los Toyota, el Corolla, Venezuela. Los venezolanos son muy fanáticos de los vehículos Toyota, los maracuchos más. Ahí está Toyota de Occidente. Bueno, también venden repuestos. Si tenés un Toyota, necesitas repuestos originales, ahí también te los venden. Aquí la gente de Toyota. Allá está, hay otro. Vamos a ver el otro. Creo que es una camioneta. Vamos a preguntar. Vamos a ver cuánto vale. Bueno, el Toyota acá me dieron muy buena información y me regalaron un llavero, por cierto. 47 mil dólares. Están dando financiamiento. Acá tenés los planes de financiamiento. Te sacan más o menos la cuota, la cuestión. Das unos 30 mil dólares y te financian la mitad. O sea, 50% de lo que cuesta el vehículo. Y terminas pagando casi unos 1.000 dólares mensuales, 900 dólares por los Toyotas. El Corolla. Y tienen la camioneta esta. Vamos a verla, que es espectacular. Esta cuesta 70 mil dólares, me dijo la señora. Aquí está la Toyota esta, mirá, está bien a ver. La Hilux, Toyota Hilux, 70 mil dólares, mucho más cara que la Ford Ranger, casi en el rango de precio. Todavía sigue dando palo la Jack, la Toyota, la Jack china contra la Toyota. Me parece una locura, 70 mil dólares, pero bueno, habrá gente que lo tiene. Los colores disponibles. Bueno, las características del vehículo. Acá tenemos la parte de Hyundai. Vamos a preguntar los vehículos Hyundai a ver cómo están. Bueno, acá tenemos los Hyundai. Este es de Hyundai, hay varios modelos. Tenés 3 o 4 modelos. Ese es un Chery, creo que es. Esta camioneta creo que es Chery. Ahí está, Chery, la marca china que fue bastante popular acá en Venezuela, con unos vehículos que trajo el gobierno de Venezuela. Entonces vamos a ver qué onda los Hyundai, que Hyundai también es bastante popular acá en Venezuela. Vamos a ver qué modelo es. Este es el Grand i10 Sedan, este que está acá. Este sí es, no, son automáticos. La mayoría son automáticos. Vamos a ver si lo podemos abrir, ahí está. Vamos a mostrarlo por adentro. Ahí tenemos tenemos la camioneta. Acá en Venezuela se vendió muy bien la Hyundai Santa Fe, una camioneta de este estilo. Tuvo muy buenas ventas la Hyundai Santa Fe.
Ahí tenemos esta, la Hyundai esta que es la... ¿Qué modelo es esta? Bueno, no le veo el modelo a esta. Ah, esta es la Tucson. Tucson Diesel parece que. Vienen varias versiones. La Tucson. Ahí está. Venezuela, importada, Bueno, ahí no tiene precio, vamos a preguntar qué onda los precios acá. Y este es el Hyundai Elantra 2.0. Ahí tienen los colores disponibles. Muy bien, acá con C. Así es, suscríbanse, síganme. Bueno, aquí tenemos la gente de Automall Maracaibo. Tienen la Chery esta, que es una camioneta china, muy conocida, la marca Chery acá en Maracaibo, en Venezuela. $30.000, que no está mal, porque estos arrancan desde los 30, 40 y pico, creo que me dijo la camioneta Hyundai. Creo que esto me dijo 30 y pico mil, 35.000, algo así. Acá está, vamos a entrar, vamos a ver esta camioneta, la Chery Tiggo. Algo buena que está, asientos de cuero, palanca automática, muy bonita, ¿eh? Muy bonita. $30.000 y te la llevas andando. La puerta un poquito dura, la puerta hay que tirarla un poco, no cierra tan suave. La Tiggo 4 Pro, esta es. Y los Hyundai, que ahí está la gente de Automall. Tienen 5 años esta tiene 5 años de garantía, estos 3 años de garantía, me dice acá la gente. Bueno, continuamos con... Bueno, ahora estamos en la parte de afuera, acá está más interesante. Vamos a ver, acá hay más vehículos. Acá tenemos el otro Toyota. Este es el nuevo Yaris. Vamos a ver qué onda el nuevo Yaris. Acá la gente que estaba aquí como que se cansó y se fue. Ahí está el Yaris, Toyota Yaris. Vamos a ver si está abierto. Ya lo cerraron para que no se roben nada. Motofalca. Bueno, este no sabemos el precio. Después cuando vengan preguntamos. Ahí está la piscina del hotel. Máquina. Ah, fotón. Si necesitas una máquina, hasta una máquina podés conseguir, un tractor. Acá tenemos Fiat también. Vamos a preguntarle cómo están los vehículos Fiat. Ya también volvió Fiat a Maracaibo. Ahí está otro. Bueno, aquí me dio precio la chica aquí. Acá tenemos el Argo Trekking, que es este, ¿verdad? Sí. Y este es el Mobi Trekking. Y este es el Mobi Trekking, que está arriba. Motor de 1.0. Motor 1.0. Y este va desde 27.000, 22.000, el más económico, $23.000 y te llevas el carro. Y también muy bueno, porque me está diciendo aquí la amiga que te lo financian ellos mismos, también el banco, pero ellos mismos te financian el vehículo y con ellos es más rápido. O sea, vos le llevas $11.426 y quedás pagando $436, 36 cuotas, que son como 3 años para pagar directamente con la concesionaria. También los bancos te financian, pero el banco es más proceso porque tienes que tener movimientos y todo. Y el otro, que es este, vale un poquito más, 27.740 de contado. Y si le das $13.870, la mitad, también una financiación de $530 directamente con la empresa, con Fiat acá en Maracaibo, que ya tienen su concesionaria oficial. Así que tal, los Fiat estos. Muchas gracias por la información. Ahora vamos con esta marca. Esta marca es Chang'an Auto, que son chinos. Vamos a ver. Fíjate que los Fiat están casi en $30.000. Casi en $30.000. Vamos a ver cuánto vale una camioneta Chang'an. Los vehículos chinos tienen muy buenos precios y tienen muy buena calidad. Bueno, acá tenemos la Chang'an. Me va a mostrar esta la amiga promotora. Mirá qué nave. ¿Esta vale cuánto me dijiste? $40.000. Esta vale 40.000 y un poquito más porque sin impuestos, sin IVA, sin matrícula. Y acá está la financiación de esta. ¿Esta es el modelo cuál? Esto es una CS55.
CS55, está acá, está. 1.5, tiene 4 cilindros, es turbo, a cadena. Mirá qué nave, mirá el volante cuadradito, qué loco. Mirá qué buena que está. Estas camionetas chinas están dando palo. Y acá tenemos la otra que la iba a comprar, pero ya la vendieron. Y en Venezuela no hay dinero y ya la vendieron aquí la camioneta, está reservada. Esta que es mucho más barata, está en 30.000, ¿no? 35 con los impuestos, el IVA y la cuestión. Esta. Y ya la acaban de vender, me está diciendo la promotora. Mirá qué buena está. Cheng'an Auto Maracaibo. La verdad que los vehículos asiáticos o chinos están dando palos, están dando la talla porque tienen muy buenos precios. Y a pesar de que son chinos asiáticos, son de muy buena calidad. Uno por ahí en Latinoamérica no los conoce mucho, o en Venezuela, pero a nivel de China, estos son los vehículos que se usan en el día al día y son vehículos A1. Bueno, ahí tenemos el Camaro, mirá. Mirá qué nave el Camaro. La gente tomándose fotos y yo en el medio. Pitts Autopar, esto es nuevo en Maracaibo. Venta de repuestos Pitts en la avenida Bella Vista. Ellos tienen su propia marca de repuesto, toda vaina es Pitts, o casi todo. Bueno, hay algunas cosas como STP, hay algunos lubricantes, pero casi todos de su propia marca de Pitts, acá en la avenida Bella Vista de Maracaibo. Bueno, acá hay otra camioneta china que fue la que vimos al comienzo de este video en la entrada, Kaiji. Mirá qué nave las camionetas chinas, cómo vienen dando palo. Están espectaculares. Vamos a preguntar el precio aquí de las Kaiji. Yo no sabía cómo se llamaban. O sea, es un poco difícil de pronunciar el nombre de los vehículos. Mirá qué nave esta camioneta. Mirá los chinos cómo vienen. Bueno, acá está. Bueno, también tienen plan de financiamiento. Qué buena que está. Esta creo que pregunté el precio afuera. Creo que me habían dicho $40.000 si no me equivoco. Vamos a preguntarle aquí a los... Bueno, la camioneta Kaiji china, esta, $30.900, $31.000 y un poquito más, y te la llevas de una vez. Tienen planes de financiamiento también, pagás la mitad, unos $15.000, $16.000 y te la llevas y la pagás en cuota unos $700, $800 mensuales, le vas pagando a 24 meses. Esta es la misma que esta, parece esta más grande pero es el mismo modelo. También esta gente tiene concesionarios Hyundai en la avenida Bellavista. Pueden preguntar por los vehículos Hyundai. $30.000, lo que cuesta los Fiat chiquitos esos. Es de la misma marca de la Chery, me está diciendo, la misma empresa y tienen garantía, tienen todo. Bueno, acá tenemos mi marca favorita, los Renault. Los tienen pobres acá arrinconados, medios ocultos a los pobres. Vamos a ver cuánto vale el Renault. Renault volvió a Venezuela oficialmente. Yo compré mi carro Renault, mi Renault Clio 0 kilómetros de agencia cuando era Lumóvil Maracaibo. Compré mi vehículo Renault y de verdad que hasta ahora no tengo quejas. Muy bueno, muy buen vehículo, muy fiel, un poco costoso sí de mantener, hay que reconocerlo. Vamos a ver qué nos dicen los de amigos Renault. Mirá cómo está esto, hermano. Bueno, este Renault Logan, $33.000 y tienen financiación. Acá está el amigo seguidor, seguidor de YouTube. Ahí va, está probando todo, testeando todos los carros. Así es que ahí está, y miren cómo está eso, el buggy ese, mirá qué bueno que está. Y acá los carros clásicos. Ahí tenés el Logan 2024, $33.000 vale el Logan este. Ahí está la promotora. Y tienen también la camioneta, la Stepway, que no está publicitada aquí, pero tienen la Stepway y tienen el Sandero, creo que me dijo. Bueno, acá está la gente de Encava. Los mejores vehículos de Venezuela, los mejores autobuses de Venezuela, los Encava. Que no lo han destruido los autobuseros de Venezuela, no lo destruye nadie. Acá Encava produce sus propios vehículos. Mirá los camiones estos, qué bueno. Camión Encava, el camión de aseo. Y esta camioneta que la están fabricando aquí la gente de Encava, creo que es esta. Encava tiene una camioneta, parece que es esta, vamos a ver. Lo que no vemos autobuses, porque Encava se caracteriza por los autobuses. Ahí está la camioneta Encava, ¿ves?
Creo que estas camionetas en Cava son diésel, no son de gasolina. Y acá en Venezuela el diésel es un poco complicado de conseguir. Ahí está, la EP100 de Encava, camioneta. Vamos a preguntar cuánto está. Bueno, la camioneta Encava, motor Cummins, que es un motor tremendo, los motores Cummins. Y caja Toyota, $40.000, 42.000 financiada. Acá en Cava también te da su propio financiamiento. Pagás 50% y 50% a 12 meses financiado. Con la misma empresa en Cava o con un banco de preferencia. Qué lástima que no han traído un autobús. Bueno, no entraba, me imagino. Porque en Cava hace unos buses espectaculares. Bueno, seguimos. Acá tenemos batería, el buggy. Vamos a seguir por acá. El amigo de Dori Tentación, los Dori Locos. Acá unos carros clásicos. Vamos a ver un poco de los vehículos. Vamos a entrar por acá, hay los vehículos, mirá este. Qué bueno que está. $25.000. Estos están en venta. Mirá este Toyota. 10.500. Es bueno este. Este es un... Este 15.500. Carro de colección. Bueno, después Toyota normal. Mirá este Mercedes. $22.500 este Mercedes. $60.000 BMW. Ahí está el amigo tomándole la foto. Vamos a dejar tomar la foto. Hay otro Mercedes. Un poco fuera de base me parece a mí los precios, pero bueno. Cada quien con su tema, ¿no? Ahí está otro, $15.900, este Mercedes, un Ford Mustang. Otro Mercedes, esta camioneta, creo que es Silverado, $11.900, 160.000 kilómetros, año 2012. Mirá este bueno que está. $36.000 de 1974, un Muscle Car, hermano, mirá. Qué nave, hermano, qué nave esta. Mirá lo que es. Bueno que está. Ahí está, Venezuela. La casa del camión, papá. Y ahí tienen otro, mirá. Mirá ese, lo tienen ahí adentro del tráiler. Bueno, seguimos. Bueno, seguimos aquí en la exposición. Muy buena, muy recomendada. Ya averiguamos casi todos los precios. Mirá este, que bueno que está. Muy recomendado. Hasta mañana, hasta el domingo van a estar. Mirá esa camioneta Chevrolet. Qué buena que está esa. Vamos a dar una vuelta más y... Mirá. Y ya vamos despidiéndonos acá. Vamos a tomar un cepillado en Snow. Vamos a agarrar a tomar un cepilladito acá que tenemos una sed. Mirá qué buena la Volkswagen esa. Mirá qué bueno que está. Mirá este Volkswagen, hermano, mirá cómo está. Original. Y acá la gente de Autos Clásicos Maracaibo, síganlos en Instagram. Vamos a verlos desde acá, desde atrás de la barra esta. Ya le hicimos un video la otra vez en la vereda del lago, Autos Clásicos Maracaibo. Todos los carros clásicos. Muy buen estado, muy buen mantenido. Acá de Autos Clásicos Maracaibo. Mirá lo que es ese. Mirá lo que es ese carro, hermano. El Thunderbird del 55. El Porsche que lo vimos la otra vez allá en la vereda del lago. Ahí le están pasando un trapito. Bueno, acá estamos con el pana de Autos Clásicos Maracaibo, que está allá. Gran pana. Miren los vehículos que tiene, una locura, de loco. O sea, todos estos vehículos de colección son del club. Pueden seguir en Autos Clásicos Maracaibo en Instagram. Este es el más llamativo, el taxi de New York, de loco. Y acá tenemos los vehículos eléctricos de Pradelli, del dueño de Caribe Concert,
que está haciendo estos proyectos de vehículos eléctricos. Este proyecto de Pradelli, de los carros eléctricos, mirá lo que es. Estos son vehículos eléctricos con paneles solares que está haciendo el amigo ahí. Mirá qué bueno que está este, totalmente eléctricos son estos, unos proyectos. Así que bueno, desde aquí me despido, gracias por seguirme, gracias por suscribirte, dale like, comenta y nos vemos en otro video.